Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes. En este caso voy a traer un taller más que todo aplicado para los cursos de IPC 1 y Análisis y Diseño 1. Va a ser un mapeo de un diagrama de clases hacia código en programación orientada a objetos. Voy a estar usando el lenguaje de programación Java, ya que se dice que es un lenguaje 100% orientado a objetos. Así que nos viene bien para poder trasladar lo que vendrían siendo los diagramas de clases a código. Y se trata en IPC 1 y Análisis y Diseño 1, ya que en estos dos cursos principalmente es donde vemos un poco lo que vendrían siendo los diagramas de clases y sus utilidades. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funcionan estos. Sabemos que un diagrama de clases es un diagrama estático que describe la estructura de un sistema. Sabemos que un sistema es un conjunto de objetos que cuando se relacionan forman uno solo y funcionan pues para algún objetivo. Muestran las clases, atributos, métodos y relaciones. ¿Cómo podría ser este caso? Nosotros aquí tenemos un diagrama de clases donde cada rectángulo representa una clase. Sus atributos pues son los que están en el segundo apartado. Sus métodos son los que están en el tercer apartado y las relaciones son las flechas que hay entre cada uno de estos elementos. Ahora vamos a ver un poco más a fondo lo que vendría siendo una clase, un atributo, un método y un objeto. Vamos a decir que una clase es un rectángulo que tiene tres apartados. El primer apartado es para el nombre, el segundo apartado es para los atributos. Vemos que en este caso tenemos hacia la izquierda lo que vendrían siendo signos que nos indican el modificador de acceso, si es público o privado. Luego, seguido de un nombre, el nombre del atributo, dos puntos y su tipo de dato, que podría ser numérico, podría ser una cadena de texto, podría ser un valor booleano o lógico. Y por último tenemos los métodos. Funciona pues la notación al igual que los atributos, el modificador de acceso, seguido del nombre del método, pero seguido de paréntesis que abren y que cierran, y el tipo de dato que retorna. Si no retorna nada, o sea, si es un void, pues no se le pone nada. Si trae parámetros, pues igual se ponen los parámetros con su tipo en medio de los paréntesis. Así que podemos hablar, por ejemplo, de una clase vehículo, la cual tiene pues atributos públicos, color como una cadena de texto o string, aire, pues si tiene aire acondicionado o no, por eso lo puse de booleano, y llantas, pues para saber el número de llantas que tiene el vehículo, por eso es de tipo number. Aparte de eso, dos métodos que serían arrancar y detener. Por ejemplo, podemos ver el caso si estamos trabajando en algún videojuego como podría ser Mario Kart. En este caso, pues nuestro vehículo, como el mini tractor, tiene 4 llantas, pero por ejemplo el Blue Falcon tiene 3. Así que podríamos decir que en este caso en concreto el número de llantas es muy útil para nuestra clase vehículo. Vamos a ver algunos tipos de relaciones también, como podría ser la agregación. La agregación pues nosotros la representamos con un rombo blanco y siempre va del lado que nosotros le queremos agregar algo. En este caso un personaje se le agregan vehículos. Vemos que este tiene un nombre que es de tipo string y un vehículo pues que es de tipo vehículo, o sea esta otra clase de acá, que también tiene pues sus otros atributos, que son los que vimos en la diapositiva pasada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una agregación en código de programación orientada a objetos con Java, por ejemplo? Pues vamos a crear primero la clase a la que no se le agrega nada, sino la clase simple que tiene tipos de datos primitivos, por así decir, aunque el string no es considerado un primitivo, pero dentro de Java pues digamos que sí. Pues se crea la clase y luego se crea la clase que sí se le va a hacer la agregación, en este caso personaje. Nosotros vemos que tenemos sus dos atributos acá y que se los vamos pasando dentro del constructor. Luego pues algunos otros métodos que tal vez puedan servir, los que sean necesarios. Y dentro de nuestro main nosotros vamos a crear una instancia o un objeto de vehículo, ¿no? En este caso lo que vendría siendo V. Aquí creo un nuevo vehículo y luego un nuevo personaje al que le vamos a pasar, como su constructor lo pide, un vehículo.
Entonces vemos que ambos están instanciados o creados dentro del método main. Así que podemos decir que ambos pueden subsistir uno sin el otro. Si yo deshago a personaje, el vehículo todavía sigue existiendo. Y si yo deshago al vehículo, bueno, personaje sigue existiendo pero sin vehículo, o sea, esto se quedaría en null. Ahora podremos ver un ejemplo de una composición. Por ejemplo, nuestro vehículo ahora se compone de una categoría. Aquí no es que se le agreguen categorías al vehículo, es que la categoría es parte del vehículo. Funciona dentro del vehículo, o sea que uno no puede existir sin el otro. Por lo cual, si vehículo se muere, la categoría también se muere. Esta depende del ciclo de vida de esta. Y en un código de Java nosotros lo podemos hacer algo así. Creamos primero de nuevo la clase que solo tiene atributos primitivos, en este caso sería categoría, y luego la de vehículo. Nos damos cuenta que todo viene pareciéndose a la agregación que vimos en la diapositiva pasada, pero dentro del constructor nosotros no estamos pasando un objeto de categoría, sino sus atributos, y lo que hacemos es instanciar la categoría dentro del constructor de vehículo. Así que aquí estamos restringiendo a que la categoría solo exista dentro del entorno de esta clase y no va a salir de esa. Si en nuestra clase main nosotros hacemos una instancia de vehículo, aquí automáticamente se está creando la categoría. Y si nosotros eliminamos vehículo de alguna forma, la categoría también se va a eliminar. Esa es la diferencia entre la agregación y la composición. También tenemos algún otro, como podría ser la herencia. En este caso pues podemos ver que tenemos una clase vehículo que tiene 3 atributos y luego tenemos una que se llama auto y otra que se llama moto. Pues aquí vemos que por ejemplo estas heredan de vehículo, por lo cual se representan por un triángulo blanco. Por cierto, algo que se me olvidó comentar en la diapositiva pasada es que la composición se representa por un rombo negro y la agregación por un rombo blanco, pero la herencia con un triángulo blanco. Entonces lo que hacemos aquí es pasarle todos los atributos de esta clase, que se llama clase padre, hacia sus hijos. Así que podemos decir que auto tiene color, tiene aire y tiene llantas, y moto también, implícitamente lo tienen. ¿Cómo podemos trasladar eso a código Java? Pues haciendo una clase, en este caso la clase vehículo, que puede ser abstracta. Normalmente las clases padres sí son abstractas. Aquí entonces estamos aplicando un principio de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo, en donde nosotros podemos crear diferentes objetos a partir de un molde o de una plantilla que sería vehículo. Con la palabra reservada extends, nosotros podemos heredar de vehículo y por supuesto tendríamos que hacer un constructor obligatorio dentro de esta clase que tenga el constructor del padre, al igual que en moto. De esa forma entonces todos los atributos de la clase vehículo vendrían también a heredarse a auto y a moto. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico en código Java y vamos a ver cómo podemos convertir este diagrama de clases con programación orientada a objetos. Vemos en el lado derecho que tenemos una clase enumerada llamada categoría. Estas clases enumeradas funcionan a forma de clases que simplemente tienen un nombre y a las cuales nosotros podemos hacer referencia. Esta funciona acá en la clase vehículo como un atributo más y pues estas normalmente sirven como catálogos. Ya vamos a ver en un momento cómo funcionaría. Vehículo, pues vemos que hereda hacia auto y hacia moto. Personaje, pues igual tiene varios atributos y a este se le agregan vehículos. Y una partida está compuesta de personajes. Una partida no puede funcionar si no tiene personajes con vehículos. Y los personajes ya tienen a los vehículos incluidos en esta parte. Entonces vamos a comenzar a trasladar este código en Java. Bueno, ahora me encuentro en un editor de código llamado IntelliJ de JetBrains. Y me gusta mucho, es bastante útil y es gratis, que es lo bueno.
Así que vamos a comenzar primero que nada, como dijimos, creando la clase que tiene pues la que tiene solo los atributos primitivos. Aquí vemos que la única que tiene atributos primitivos en este caso es la enumerada. Este pues no tiene especificado aquí de qué tipo de dato es, pero va a ser de tipo string. Así que vamos a venir para acá, vamos a crear una nueva clase. En este caso le vamos a poner enum y le vamos a poner de tipo categoría. Lo voy a trabajar en inglés, ya que es de buena práctica pues escribir el código en inglés. Así que ya tenemos por acá nuestra clase enumerada. De hecho vemos la palabra reservada enum por acá, y lo único que tenemos que hacer es especificar las categorías disponibles. En este caso tenemos la pequeña, la mediana y la grande. Y listo, con esto tendríamos terminada nuestra clase enumerada. La siguiente que tendríamos que continuar sería la clase vehículo, o sea la padre. La vamos a hacer de tipo abstracta para que no se pueda heredar. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, así. Creamos la clase y le vamos a poner public abstract class vehicle. Entonces de esta forma ya tenemos una clase abstracta. Esta no se va a poder heredar de ninguna, no se va a poder instanciar de ninguna forma, pero sí que vamos a poder instanciar a sus clases hijas. Lo que vamos a hacer es pues poner primero sus atributos. Todos los atributos primitivos de tipo de dato primitivo que tiene. Entonces vamos a ir ahora por el color. El número de llantas. La categoría. Y por último el tipo, para saber si es una moto o si es un carro. Aquí puse vehicle. Ahí está. Ahora vamos a hacer su constructor. Este solo va a recibir el ID y el nombre. Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar a inicializar todos los atributos, tanto los que pasamos por parámetro como los que no estamos pasando por parámetro. En este caso el color, pues nosotros sabemos que el color de un vehículo en Mario Kart depende del color del personaje. Así que como no tenemos un personaje especificado todavía, lo vamos a inicializar en una cadena vacía. En este caso el número de llantas, pues de igual forma. Como no sabemos si va a ser un carro o una moto, entonces vamos a inicializarlo en 0 y luego lo vamos a ir cambiando dependiendo de qué fue lo que se escogió. Al igual que la categoría y el tipo, ya que la categoría también depende del personaje. Y el tipo depende del tipo de vehículo que sea. Ahora vamos a crear las clases hijos. En este caso me voy a hacer una que se llame car. Y esta, pues lo primero que tenemos que hacer es decirle que herede de nuestra clase vehículo. Y ahora nos damos cuenta de que nos da un error. Y eso es porque necesitamos crear el constructor. Si nos damos cuenta, se nos creó un constructor automáticamente, el cual nos recibe como parámetro los dos atributos que también estamos mandando aquí en la clase padre. Y luego vemos que invocamos por medio de la palabra super. Es como que estuviéramos entrando a la clase padre y ejecutando todo esto. Así que ya no es necesario en esta clase ejecutar todos esos atributos otra vez. Lo que sí que es necesario es cambiar lo que vendría siendo el número de llantas, porque si es un carro sabemos pues que va a tener 4 llantas. O 3 dependiendo también, pero en ese caso tendríamos que tener alguna otra categoría de qué tipo de carro es. Así que vamos a poner por acá this.nwheels. Como vemos, ya no es necesario
tener un atributo que se llame nwheels aquí dentro de mi clase de carro, porque ese ya existe acá. Y como estamos heredando todos los atributos, pues podemos perfectamente traerlo como si fuera uno propio. Y por último, el tipo para decirle que va a ser un auto, un carro. Eso es lo único que vamos a hacer en la clase carro. Ahora vamos a crear la clase moto. De hecho, la clase moto es bastante similar. Yo me voy a traer este código para acá y solo le vamos a cambiar aquí por moto. Aquí pues nos va a pedir esto. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar acá. En lugar de 3 ruedas, que sean 2. Y aquí en lugar de carro, que sea moto. Así que listo, ya tenemos nuestra primera relación hecha, que vendría siendo la de la herencia. De esta forma nosotros acabamos de realizar la herencia. Ahora vamos a hacer la clase personaje y la relación de agregación. Aquí dentro vamos a crear una nueva clase. Le voy a poner character. Y vamos a ir creando sus atributos. En este caso un nombre, un color, una categoría. Y la agregación, pues para ello nosotros necesitamos utilizar lo que vendría siendo alguna estructura de datos. ¿Cuál estructura de datos? Pues la que se nos permita o la que querramos. En este caso yo voy a usar algo de tipo list, que ya viene pues en una de las librerías de Java, la librería java.util. Nos trae lo que vendría siendo el tipo de dato list. Yo voy a usar esto, pero probablemente en IPC1 no sea permitido, así que ahí van a tener que usar arreglos estáticos o crear sus propias listas enlazadas. Al final de cuentas, la estructura de datos lo que hace es, o su función es almacenar pues un conjunto de datos, en este caso un conjunto de vehículos, y poder modificar sus valores o pues hacer las operaciones básicas de agregar, eliminar, modificar o leer. Entonces ahora vamos a crear el constructor de esto. Vamos a poner por acá lo que vendrían siendo los atributos. Vamos a pedir el nombre, el color. Aquí sí que vamos a pedir el color y también la categoría, ya que es obligatorio saber de qué color y de qué categoría es nuestro personaje. Entonces vamos a comenzar a igualar todos los atributos. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer con la lista? Pues lo que vamos a hacer con ella es instanciarla, pero vamos a instanciar un nuevo ArrayList. ¿Por qué un ArrayList? Porque esta es la estructura de datos con la que yo quiero trabajar de mi clase java.util. Así que pues como dije la vez pasada, si en IPC1 no es permitido usar un ArrayList, pues igual hay otras formas de inicializar algún arreglo, ya dependiendo de qué es lo que les dejen usar. Ahora vamos a hacer lo que vendría siendo la mera agregación. La agregación aquí en esta relación. Lo que tendríamos que hacer nosotros es un método nuevo que lo que haga es obtener nuestro ArrayList, en este caso, o nuestro vector, nuestro arreglo, nuestro conjunto de vehículos, e insertarle un vehículo. Para ello yo voy a crear un método de tipo void que se llame addVehículo. Y pues aquí sí que le vamos a pasar algo de tipo vehículo. Y lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, al agregar un vehículo también tenemos que cambiar el color del auto. Si nos damos cuenta, nosotros en los vehículos, el color está como cadena vacía y la categoría está como nulo. Así que eso es algo que nosotros tenemos que cambiar cuando se lo agregamos a un personaje. Por ejemplo, si el personaje es Koopa Troopa, sabemos que sus carros en su mayoría van a ser amarillos. Si es Yoshi, sus autos en su mayoría van a ser verdes. Así que nosotros tenemos que, antes de nada, crear algunos set color. Pero set color
del vehículo y decir que el color del vehículo que nosotros estamos pasando por parámetro va a ser el color del propio personaje. Lo mismo vamos a hacer con la categoría, así que ponemos por aquí categoría y vamos a decir que la categoría del vehículo va a ser nuestra categoría. Así que ya tenemos nuestros dos métodos para cambiar el color del auto y la categoría. Así que vamos a hacer referencia a ellos pasando por parámetro el auto, tanto del color como el de la categoría. Y por último, pues sí que vamos a hacer la agregación como tal, obteniendo nuestra lista de vehículos y con la función add agregarle el vehículo que acabamos de modificar. De esta forma estamos haciendo una agregación que vendría siendo la relación de acá. Ahora lo que nos haría falta pues vendría siendo la composición de esta parte de aquí. Así que vamos a crear una nueva clase. Aquí hemos terminado con la clase de los personajes. Vamos a hacer una nueva clase llamada game. En este caso vamos a comenzar creando con su único atributo primitivo, que es un string, que es el nombre de la pista, y luego pues sí que ya vamos a tener lo que vendría siendo la lista de personajes o de competidores. Vamos a crear entonces el constructor de nuestra clase y lo único que vamos a pasar por parámetro es el nombre de la pista o de la arena donde se va a jugar. ¿Y qué vamos a hacer con la lista de personajes? Pues inicializar un nuevo ArrayList, como también lo hice en la de personajes. Hasta acá pues vemos cosas parecidas, no hay nada nuevo. Donde entonces cambia entre la composición y la agregación. En este caso lo que voy a hacer es crear un método muy parecido al de al de agregar personajes, al de agregar vehículos. En este caso le voy a poner agregar personajes y vamos a pasarle todos los atributos de un personaje. Que vendrían siendo estos, ¿no? Los que piden nuestro constructor de personaje. Lo que vamos a hacer aquí es crear entonces una nueva instancia del personaje, ya que es una composición. Y entonces aquí mismo yo voy a poner un comentario que diga composition. Es aquí en donde estamos haciendo la composición. Bueno, en realidad aquí empieza, pero donde se hace la verdadera composición es ahora en un momento. Ahorita lo que vamos a hacer es agregarle su auto y por último acá sí vamos a hacer la composición como tal, porque a nuestro arreglo que inicializamos acá, o nuestro ArrayList que inicializamos acá, ahora mismo le estamos metiendo el objeto que acabamos de crear dentro de la clase game, pero este solo existe aquí. Aquí nosotros no podemos hacer referencia a este carácter fuera de la clase game, porque solo existe aquí. Ahora lo que voy a hacer pues es un método toString para que podamos observar los datos de la partida. Voy a crear en primer lugar un ID para que nos vaya contando cuántos caracteres hay en la partida. Voy a hacer luego un string builder. Esto es tan solo para poder concatenar de forma más sencilla lo que vendrían siendo mis objetos y mis strings. Lo primero que vamos a hacer es concatenarle pues lo que vendría siendo el nombre de la arena o de la pista donde vamos a jugar. Luego a la variable pues con la función append nosotros vamos a decirle
que nos agregue el texto jugadores. Luego de esto vamos a hacer un for especial o for each, que lo que hace es recorrer por cada objeto de una lista o de un array list en específico, en mi caso del array list de personajes, que recorra personaje por personaje y que nos vaya dando su información. Vamos a aumentar nuestro ID en 1 y vamos a poner, por ejemplo, en primer lugar ID y concatenamos el ID. Por último, un salto de línea. Luego de esto vamos a concatenar lo que vendría siendo el nombre de cada jugador. Por cierto, estos diagonal T o diagonal N que yo pongo, pues son caracteres especiales. Este lo que hace es dejar un salto de línea y este lo que hace es dejar una tabulación. Así que vamos a decir que lo concatene con el personaje en concreto, .name, y por último con un salto de línea. Listo, entonces lo mismo vamos a hacer con el auto. Ahora vamos a acceder al auto del jugador. Para eso nosotros vamos a dirigirnos a el personaje punto su propiedad lista de vehículos punto, en este caso vamos a usar get para obtener el vehículo en concreto. ¿En qué posición está el vehículo? Pues siempre va a estar en la posición 0, porque como solo un vehículo le estamos agregando a cada personaje por partida, siempre ese vehículo va a estar en la posición 0. Entonces ya obteniendo ese vehículo podemos conocer cuál es su nombre y pues de igual forma concatenarle acá un salto de línea. Lo mismo vamos a hacer para saber el tipo de auto, para saber si es una moto o un carro. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiarle name por type y listo. Lo último que tenemos que hacer es retornar pues esa variable .toString y ya de esa forma nosotros podríamos obtener todos los datos de la partida. Lo último que nos queda ahora sería crear una clase principal main. Dentro de esta clase nosotros vamos a crear el famoso método main, que es el que desencadena todo, y aquí lo que vamos a hacer es crear un par de vehículos. Bueno, como vemos acá yo intenté instanciar la clase vehículo, sin embargo no me dejó porque sabemos que es una clase abstracta. Así que vamos a aplicar el principio del polimorfismo y es crear un carro a partir de un vehículo. Le vamos a poner, por ejemplo, mini tractor. A este le vamos a poner vehículo 2. Vamos a decir que sea una moto. Su ID es 2. Y que sea, por ejemplo, la moto estándar. Ahora que tenemos eso, vamos a crear una nueva partida. ¿En qué arena? Pues podría ser, por ejemplo, en el castillo de Bowser 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar los personajes. Podríamos ir, por ejemplo, en primer lugar con Koopa. Sabemos que su color es amarillo, así que vamos a poner amarillo. ¿Cuál es su categoría? Pues su categoría es pequeño. Y su auto va a ser al que le pusimos vehículo. Vamos a agregar uno más. En este caso podríamos agregar a Yoshi. Su color es verde. Su categoría es medium. Y vamos a meterle el vehículo 2. Ahora solo tendríamos que hacer una impresión del game. No hace falta ponerle toString porque él ya sabe que cuando nosotros omitimos la palabra toString estamos accediendo al método especial toString. Así que vamos a imprimir en pantalla ahora mismo. Ejecutamos y esperamos.
Y listo, aquí lo tenemos ya. Entonces tenemos en primer lugar el nombre del estadio, Castillo de Bowser 3. Los jugadores, pues en este caso ID 1, nombre del jugador Koopa, nombre del auto del jugador Mini Tractor, y el tipo de auto pues es un carro. El ID número 2, pues nombre de jugador Yoshi, nombre del auto Moto estándar y tipo de auto Moto. Entonces de esta forma ya nos damos cuenta que podemos crear perfectamente una partida usando las relaciones que vimos en el diagrama pasado, lo que vendría siendo la agregación y lo que vendría siendo la composición. ¿Cuál es la diferencia? Entonces nuevamente que la agregación no hace falta que la instancia esté metida dentro de la clase. Sin embargo, la composición sí, aquí nosotros tenemos que crear porque este objeto llamado carácter o personaje vive dentro de game. Mientras que en este caso el vehículo nosotros lo pasamos por parámetro, pero ese objeto ya está creado. Por eso nosotros lo creamos acá. Y por eso nosotros no creamos un personaje acá. Nosotros simplemente pasamos sus atributos y él se encargó de crearlo automáticamente. Espero que este video también sea de mucha utilidad y muchas gracias.